Buenas tardes. Gracias por nuevamente reunirnos hoy en nuestro webinar, el guión, construyendo el guión. La verdad es que, señores, Ainet tiene esta tarde unas invitadas de lujo. Yo me siento extremadamente feliz porque cuando invitamos a estas educadoras simplemente dijeron, vamos inmediatamente a ponernos a trabajar. Hoy, construyendo el guión es una mirada al año escolar 2021 desde la visión, realidad, enfoque, desde asesores educativos y actores del sistema educativo privado. Vamos a compartir ideas, vamos a compartir conceptos, vamos a tratar de trabajar implementando pues perspectivas, ideas. Vamos a ver qué hoy sacamos de este guión que quizás tengamos que pasarnos pues el año completo construyéndolo. El año 2021 quizás va a ser un año nunca visto, pero estos retos son bastante interesantes. Esta tarde la vamos a compartir con Margarita Heinsen, de didáctica. También estará con nosotros Maribel Carballo, directora del Colegio CEMEP. Estará Sofía Maratos, de didáctica, y Sonia Molina, del Colegio Jaime Molina. Y creo que será un intercambio sumamente interesante. En nombre de la Asociación de Instituciones Educativas Privadas, agradecer la invitación realizada a ellas y agradecer pues la asistencia de todos ustedes a este encuentro. La dinámica de la tarde de hoy la quiero compartir porque hoy nuestro webinar será distinto. Hoy nuestro encuentro tendremos una especie de mesa de debate, ¿sí? Una mesa sin mesa, donde tendremos unos tópicos, unos temas que iremos escuchando la visión desde el asesor educativo y la visión desde el líder educativo, el actor que tiene que dirigir pues un centro educativo privado, y cómo veremos estas visiones, estos puntos encontrados, los puntos en los cuales se coincide y cómo podremos enriquecerlo o cómo quizás podremos robustecer estas visiones. Así que si no trajeron, como dicen, lápiz y papel, vaya y búsquelo, que hoy tenemos mucho que anotar, mucho que escribir. Recuerden que sus preguntas e inquietudes las pueden hacer a través de nuestro chat, porque tendremos un espacio para preguntas y respuestas luego de las rondas de intervenciones, y luego de las preguntas y respuestas haremos un cierre con las recomendaciones por parte de nuestras panelistas invitadas. Este espacio tendrá una duración estimada de 75 a 90 minutos, que es lo que suele durar nuestras intervenciones. Agradecemos a nuestro equipo técnico que nos apoyó con nuestro video del proyecto SUSI, Seguridad, Unidad, Credibilidad e Integración del Sector Educativo Privado, que es con lo que Ainet ha estado trabajando por estos últimos 5 años. Aprovecho también brevemente para anunciarles que ya el protocolo sanitario, la propuesta de la INEP está lista, un proyecto que salió del mismo INEP y que estarán recibiendo a partir de mañana la invitación a la asamblea que se estará realizando el próximo viernes para socios a INEP, donde discutiremos esto. Solamente hice ese pequeño anuncio porque este encuentro es para socios, para ir avanzando un poquito. Y nada, bueno, iniciaremos con nuestro primer tema, el COVID-19, la pandemia. Una mirada a esta situación, un antes y un después. Un paseo del 19 de marzo a hoy, una mirada, cómo nos cambió. Vamos a iniciar con Margarita Heinsen. Margarita, ya puedes aquí.
Ya sí, me permiten. Gracias a Inés, gracias Julia y gracias a todos los que están aquí, nos acompañan hoy. Bueno, una mirada rápida. Me viene a la cabeza que definitivamente ha sido intenso y hemos reaccionado de manera rápida y creativa en este sector como nunca visto. Todos hemos sacado de donde no hay, como digo yo, y de forma creativa. ¿Cómo nos ha cambiado? Bueno, yo creo que nadie, si yo les pido a todos los que están aquí acompañándonos, yo creo que nadie puede decir que estos meses han dejado a la misma persona. Nadie puede decir eso. Nos ha transformado en todos los sentidos. Ya vemos las cosas de una manera diferente. Hemos aprendido a resolver muchísimas situaciones, problemas, a ser resilientes, como escribí en un artículo, aprendiendo a ser resilientes. Pasamos de ser el sector predecible y estructurado, porque señores, nada como un colegio en el que todo el mundo sabía lo que iba a pasar, su calendario, el ambiente educativo, ¿verdad? A pasar de ser predecible, espacios estructurados, espacios de socialización, espacios de colaboración, un cambio radical. Definitivamente a ser mucho más flexibles, a lidiar con la incertidumbre, a manejar nuevos retos y nuevos desafíos, a acelerar el paso que era necesario, pero que se dio de manera abrupta y rápida, a innovar. O sea que siento que mirar estos meses es mirar una transformación, es mirar un paso rápido a reinventarnos. Y quiero felicitar a todos los centros educativos que están aquí. Nosotros, desde el otro lado de asesoras, desde didáctica, que acompañamos a los centros, que formamos a los docentes, hemos visto una respuesta increíble, positiva, rápida, de mucho deseo de aprender y de dar lo mejor. Así que quiero felicitar a todos los que estamos en este sector. Maribel. Bueno, pues paso entonces yo agradeciendo, claro, la invitación, muy honrada de compartir este espacio con todos ustedes. Pues nos cambió muchísimo. Desde el punto de vista humano, el hecho de saber que hay esta emergencia a nivel de salud, que muchas de nuestras familias se vieron afectadas con pérdida de familiares, pues nos hizo, por supuesto, volvernos un poquito más empáticos y más humanos frente a esta realidad. Desde el punto de vista educativo, pues nos cambió a saber que no podemos postergar más la virtualidad de la educación como una estrategia cotidiana en todos los centros, y yo me atrevo a decir públicos y privados. Una virtualidad que no sustituye lo presencial, porque otra cosa que nos demostró esta pandemia es que la presencia cara a cara fue lo que más extrañamos y que también necesitamos, porque somos seres sociales y gregarios. La presencialidad ejerce una función social, o sea, permite que ambos padres puedan cumplir con sus compromisos de trabajo. Los niños aprenden a relacionarse con sus pares, el aprendizaje de la convivencia ciudadana, pero la virtualidad también nos abre muchas posibilidades y aquí sí o sí nos dimos cuenta de que era así, tanto para la transmisión de los aprendizajes como la ejercitación de los mismos a nivel grupal e individual. Yo pienso que si se garantiza una cobertura de Internet para todos y un dispositivo para todos, la educación virtual combinada con la presencial es la respuesta para llevar a la educación a otro nivel. Si pudiera ampliar un poquito más, también nos cambió en el sentido de ver la importancia del maestro, pero también la importancia del involucramiento de la familia y del propio estudiante. En los últimos años hemos delegado totalmente los resultados, los buenos resultados de nuestros estudiantes a la escuela, a la capacidad del maestro. Y eso es desconocer la naturaleza del aprendizaje. El aprendizaje va de adentro hacia afuera. O sea que los adultos que rodeamos a los niños realmente lo que somos
hacemos una función de motivadores, una función de despertar la curiosidad. Y esa función le corresponde al maestro, pero también le corresponde a la familia, el tener un ambiente rico que despierte el amor por el aprendizaje, que tanta disciplina transmite la familia y sentido de responsabilidad para que finalmente los chicos pues asuman el rol protagónico que tienen en la educación. Cómo le transmitimos la visión del error al estudiante, tanto la familia como los profesores, si se lo transmitimos como un fracaso, como una oportunidad de crecimiento. Todas esas cosas, conversando con los padres, con los alumnos y con los maestros, nos dimos cuenta que adoptamos una nueva perspectiva a raíz de la pandemia. Y con esto concluiría mi participación con este tema. Pues Sofía Maratos, contenta de ver muchas caras conocidas, otras no tan conocidas. Gracias a INEP por la participación. Yo creo que, bueno, Margarita y Maribel han tocado muchos puntos importantes. Yo quisiera darle importancia a la familia. Yo creo que esto fue un factor, o sea, nos dimos cuenta desde nuestra posición de asesora lo importante que es involucrar a las familias en el proceso. Y creo también que las familias se han dado cuenta lo importante que es estar más involucrados. O sea, tenemos un poquito aquí, el colegio siempre está tratando de que las familias sean partícipes y a veces sentimos la resistencia. Yo creo que esta situación ha sido un despertar para las familias y decir y darse cuenta que tienen que estar presentes en lo académico de sus hijos, no solo dejarle las tareas a los centros educativos. Creo que hemos tenido que asumir cambios que quizás nos daban un poco de miedo, quizás no lo veíamos tan pertinentes y con esta situación nos hemos dado cuenta que hay que acelerar procesos dentro de la institución educativa y creo que a todos nos ha llevado a priorizar. Muchas veces tenemos un listado largo de cosas por hacer, de cosas que quisiéramos cambiar y no sabemos por dónde realmente iniciar. Y esta situación sí nos ha llevado a pensar qué es lo verdaderamente importante, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito familiar. Creo, no sé, Sonia, si te queda algo, si te dejamos alguna boronita. Bueno, yo podría resumir que a partir de marzo definitivamente ha habido un cambio en la visión, no solamente institucional, sino en la visión personal que tenemos de muchas cosas. Y muchas ya ustedes la mencionaron. Yo quiero hacer una analogía. La vida natural de un centro educativo es como un crucero que está saliendo y va en mares así, un poco tranquilos, a veces produce un poquito de mareo en la tripulación, pero en general, pues el capitán a la hora de la noche se va a su cama y se acuesta. Y a partir del 19 de marzo es como tú tratar de llevar ese mismo crucero, pero en medio de una tormenta. Entonces, es imposible ya conciliar el sueño igual. Y eso es lo que nos ha pasado. Definitivamente, si yo tuviera que decir una palabra que hemos tenido que aplicar desde ese momento, ha sido la flexibilidad. Esa flexibilidad que pregonamos tanto, la planificación es flexible y sin embargo que nos cuesta tanto. Partimos del año escolar desde junio, ya tenemos casi una idea completa de lo que va a ser el calendario escolar. Y de pronto hubo que mover cosas a la virtualidad, otras postergarlas y otras sencillamente suspenderlas, con todo lo que implica hasta emocionalmente para todos los que laboramos en centros educativos. Yo siento que si algo hemos aprendido es a reconciliarnos con la incertidumbre, a tomar decisiones más aceleradas y a ser flexibles sabiendo que podemos tomar una decisión hoy que probablemente en corto plazo haya que modificar. Los docentes demostraron definitivamente muchísimo compromiso, resiliencia, identificación con su vocación, los siento más conectados con eso, que es su vocación. Y en definitiva,
el centro, nunca podremos volver a lo que éramos. Y qué bueno que no vamos a volver a lo que éramos y que vamos a quedar definitivamente transformados. Siento que esos son los grandes aprendizajes a partir del 19 de marzo. Gracias. Vamos a trabajar ahora con una pregunta realmente interesante para Margarita y para Maribel. En este proceso, ¿no?, que hemos vivido con relación a la pandemia, ¿qué podemos entender con relación a las conductas de riesgo en el ambiente escolar? ¿Cómo las pudiéramos detectar con relación al docente, el estudiante? ¿Cuáles herramientas pudiéramos utilizar y cuáles pudieran llegar a ser las consecuencias para nuestro centro educativo en el hipotético caso de que no tuviésemos una planificación o en nuestro proceso de planificación algún tipo de estrategia ante estas situaciones? Margarita. Bueno, primero quería comentar que escuchando a la primera pregunta y esa reflexión de estos meses, de lo que han sido estos meses, también todo lo que se ha puesto en evidencia y es nuestra experiencia desde didáctica con los centros, con los docentes, todo lo que se ha puesto en evidencia, que ha sido positivo, pero también muchas oportunidades de mejora, han permitido que lo que decía Sonia, que se tomen decisiones a partir de la realidad. O sea, es como encontrarnos como con una realidad y profundizar en todo lo que se ha visto a partir de esta experiencia. Y entonces yo creo que los centros y los equipos de gestión están respondiendo, tomando decisiones con más información, con más datos, de muchos aspectos que quizás no se habían visto. Esa es la experiencia que estamos teniendo. Es como, wow, estoy viendo mucho de lo que no veía. En cuanto a los riesgos, bueno, yo creo que se ha hablado mucho de, obviamente, estamos ante una pandemia, estamos abordando el tema de la salud, ¿verdad?, física, y cómo protegernos, cómo prevenir el contagio. Yo creo que nos hemos enfocado mucho en esa vía. Pero, como hablábamos antes de comenzar con Maribel, que va a abordar esta pregunta conmigo, hay otros riesgos que surgen a partir de todos estos cambios. Y yo creo que lo más importante es, no hay garantía. O sea, no hay garantía ni siquiera o sea, no podemos garantizar que nuestra comunidad no se contagie. Lo que podemos hacer es tomar todas las medidas, nosotros como acompañantes de los centros, pues dar todas las herramientas, pero el centro educativo estar alerta de tomar esas medidas que reduzcan los riesgos que se pueden dar al interactuar de una forma diferente con nuestros estudiantes, riesgos que se pueden dar con las familias. Nosotros tuvimos un webinar, estamos ante una realidad distinta. ¿Por qué? Porque las familias están viviendo situaciones difíciles y vamos a enfrentar también a estudiantes que llegarán o que ya están viviendo situaciones incluso hasta de violencia, de maltrato o de convivencia no positiva, no sana. Entonces, tenemos que estar alerta, hacer un listado de todos los riesgos que trae incluso la virtualidad, el uso de la tecnología. Y yo sé que Julia ha abordado mucho este tema, pero ahora se abre, por ahí vi un artículo, creo que en El País, precisamente de eso, la información de los estudiantes disponible, cómo se interactúa, qué consecuencias puede traer todo esto. Entonces, yo diría que más que recetas, es que hay que hacer un análisis y una reflexión ante la nueva realidad, no solamente los riesgos, que cada familia también va a interpretar el nivel de riesgo de una forma diferente en cuanto al aspecto de salud, pero hay otros riesgos que surgen que a partir de este distanciamiento social, de toda la realidad que están viviendo las familias, de la virtualidad, del uso de la tecnología, las redes sociales, realmente, incluso como hablábamos con nuestros dos invitados en el último webinar, y aquí le paso la palabra a Maribel, el riesgo a la adicción. O sea, las conductas de riesgo que tenemos que estar alerta, tanto los centros como las familias, esas conductas que te dan como la alerta.
hay que estar observando. Ahí los docentes cumplen un rol fundamental, pero también obviamente los padres y los centros en conjunto. Yo invito a estar pendientes, no solamente de toda la limpieza, la higiene y de todas las medidas, sino todo lo otro que puede traer y que va a traer y ya estamos enfrentando. Pues sí, para completar lo que dice Margarita, definitivamente la relación virtual con nuestros estudiantes pues establece otro tipo, otro formato y otras conductas de riesgo definitivamente. Somos seres emocionales que razonamos, no seres racionales que tenemos emociones. Por lo tanto, una educación virtual podría convertirse en algo muy frío, en un compartir explicaciones, actividades de aprendizaje, evaluaciones, y hasta ahí llegamos. Y sabemos que la parte emocional cumple una función importante en el aprendizaje, el emocionarse con el aprendizaje, el entusiasmarse con el aprendizaje, es algo importante. Entonces, las relaciones virtuales, pues, tienen que observarse ahora, como dice Margarita, e ir construyendo como un nuevo manual de convivencia, no como algo restrictivo, sino como un conjunto de normas que nos apoyen a que esa relación maestro-alumno desde lo virtual fluya lo mejor posible. Por otra parte, estoy muy de acuerdo en que tenemos que estar muy atentos y observadores a cualquier cambio de nuestros estudiantes, a sus ausencias, a si ha perdido el ritmo, e inmediatamente actuar, tener intervenciones personalizadas con ellas y con sus padres. Si seguimos en un formato virtual, o por lo menos lo incorporamos bastante, tenemos que estar conscientes de que debemos incorporar actividades que conecten al alumno con el profesor, que lo hagan reír, que los emocionen. Y en eso los maestros son creativísimos, haciendo clases temáticas, realizando juegos, clases con disfraces, videos que lleguen al corazón. De alguna forma el Departamento de Psicología tiene que también aportar mucho en ese sentido, de ver cuándo tiene que intervenir con los grupos y cuándo debe orientar mejor a lo que sería el estilo de clase virtual. Luego está la clase presencial, que también tendrá otro marco de referencia, porque vamos a tener ahora una relación de maestro-alumno en la que nos vamos a estar cuidando, en la que no vamos a tener ese contacto físico al que estamos tan acostumbrados, pero de alguna forma tenemos que complementar eso, y si no le damos tanta retroalimentación en abrazos a nuestros estudiantes, tenemos que ser más afectivos verbalmente hablando, a la hora de hacer reconocimientos, de que realmente el estudiante, por esto de mantener ese distanciamiento y por esto de mantener su salud y su integridad física, no se sienta dentro de un aula que se ha convertido como una especie de jaulita de protección, ¿no? Entonces, tenemos que darle herramientas y educar a los estudiantes, a las familias, a los profesores, a cómo mejorar su salud física y emocional, cómo mantenerse físicamente con una buena nutrición, un nuevo sistema inmunológico, cómo emocionalmente gestionar sus emociones. Y esto ya no pueden ser temas que demos en charlas aquí, allá, en talleres dispersos. Esto tiene que ser ya incluido en el currículum como ejes transversales, los temas de salud física y también de salud emocional. Esas son las herramientas con las que tiene que contar nuestra comunidad para afrontar estos nuevos escenarios, tanto virtuales como presenciales. Gracias, eso es importante, y no solamente verlo como algo que nos preocupa, sino ya trabajarlo, ¿no? Que se pueden dar estos escenarios presencial, semipresencial y virtual. Sonia y Sofía, ¿están por aquí? Se me fueron. Están. ¿No? Situaciones que se nos puedan presentar, el conflicto, ¿no? No nos gusta. Yo tengo 13 años en el sector educativo, yo estudié leyes, yo de los 5 años decía que iba a ser abogada, yo vengo de una familia de abogados.
Sin embargo, en el sector educativo, yo siempre he dicho que se vive apagando fuego. Ustedes llegan con una agenda, pero hacen todo diferente a lo que la agenda dice. Se cayó el niño, llegó el papá, hay que comprar el botellón de agua, y ustedes hacen todo menos lo que llegaron en la agenda. El conflicto. ¿Cómo intervenir y manejar el conflicto? ¿Cómo debemos trabajar? ¿Cómo debemos visualizarlo? ¿Cómo debemos construir esto dentro del marco de nuestra planificación 2021? Sofía. No, tú lo tienes disponible, Sofía. Ah, la tengo así. Ahora ya. ¿Eh? Era que me tenían bloqueada. Mira, yo creo que como decía Maribel, en la misma línea de Maribel y Margarita, los colegios van a tener que, dentro de su planificación, ver cómo agendan todo el trabajo socioemocional, tanto de su personal como de sus alumnos. Y ahí se va a empezar la intervención, porque no solo va a ser identificar cuáles son esas alarmas, vamos a tener muchas alarmas, vamos a tener cambios de conducta, vamos a tener jóvenes y niños con ansiedad, porque los vamos a recibir así. O sea, tenemos que mentalizarnos que vamos a recibir alumnos diferentes. Ese alumno que despedimos en marzo no va a ser el alumno que ojalá podamos ver en agosto. Entonces, hay alumnos que han sido beneficiados, hay alumnos que por su entorno familiar han podido crecer emocionalmente, pero tenemos alumnos que por su entorno familiar también han sido muy afectados. Como decía Margarita, hay muchos hogares ahora mismo viviendo crisis distintas, ya sean económicas, de conflicto, de abandono, rupturas. O sea, esta situación ha llevado a nuestros alumnos a vivir cosas que quizás no se pensaron que iban a vivir. Entonces ya de por sí vienen alumnos diferentes. Entonces, ¿cómo yo intervengo y cómo yo manejo ese conflicto? Eso va a tener que ser un plan de acción dentro de mi centro. O sea, todo el mundo con sus equipos de gestión van a tener que sentarse y dar una mirada cómo podemos afrontar y cuáles situaciones, prepararse de antemano, cuáles situaciones podemos recibir y entonces ver los diferentes escenarios. Entiendo que aquí juega un papel muy importante los orientadores de centro, no dejarlo al azar, no dejarlo a vamos a ver cómo llegan. Como decía Maribel, planificar esas actividades donde podamos vivir un acercamiento con nuestros alumnos, pero que ya la tengamos planificada. Con nuestro personal igual, porque aunque son personas adultas y entendemos que emocionalmente están estables, muchos profesores han vivido situaciones fuertes por X razones. Entiendo que eso, así mismo como estamos haciendo un protocolo de entrada, debemos hacer una planificación de cómo trabajar las emociones, cómo trabajar las intervenciones y cómo trabajar ese conflicto que nos va a venir. La semana pasada, como decía Margarita, tuvimos la oportunidad de trabajar junto a un terapeuta y él nos decía, por ejemplo, que todos esos casos de adicción, no necesariamente tiene que ser adicción en consumo de droga, bebida, sino adicciones hasta que hacen mucho ejercicio en exceso o las dietas, o sea, entran todos los factores de adicción, están disparados, porque todo el mundo está viendo, desde jóvenes hasta adultos, qué les satisface en este momento, cómo pueden controlar la emoción. Entonces, todo eso va a venir para arriba de nosotros, como un centro educativo, buscando respuestas. Entonces yo creo que es muy importante que hagamos ese planteamiento desde el equipo de gestión, identificar, aparte del departamento de orientación, quiénes pudieran ser esos profesores que brinden apoyos. En los centros educativos siempre tenemos profesores aliados, profesores, como decía Maribel, que tienen la capacidad de sacar sonrisas, que tienen la capacidad de comunicar a los alumnos. Entonces, ir desde ahora identificando ese equipo, que no solo lo dejemos al departamento de orientación, porque quizás el orientador no va a dar abasto. Entonces no estamos en una situación de vamos a hacer un listado y le voy a dar prioridad al que peor está, sino impactarlos a todos. ¿Cómo vamos a hacer para que esta familia escolar se vuelva a sentir bien? Y pienso que son oportunidades que se nos están presentando para tener acercamiento a los alumnos, acercamiento a la familia, mirar un poco a esos alumnos que quizás no mirábamos tan de cerca. Ahora lo vamos a poder ver un poquito más
porque vamos a tener la mirada puntual en cada uno. Creo que no debemos estar esperando una bomba, pero sí estar alertos. Y creo que es importante, sobre todo, una comunicación clara con nuestro equipo docente. Que el equipo docente tenga las herramientas necesarias para saber cómo enfrentar cualquier situación que se le presente. Sonia. Bueno, yo pienso que uno de los puntos, y ya lo han mencionado aún hablando del otro tema, ha sido este tema de las emociones. Yo decía que tanto los estudiantes, la familia, los docentes y nosotros hemos pasado este tiempo a veces como medio en una montaña rusa de emociones. Y eso pues ha traído conflictos, algo que hemos destacado mucho. Y lo decimos a nivel personal, nunca habíamos tenido tanto tiempo para estar en la familia, también ha traído nuevos conflictos a nivel de los hogares, porque no es lo mismo el estudiante que sale en la mañana, dura la mañana entera en el colegio, viene, se va a una clase extracurricular y el contacto es distinto. Ahora ha sido un contacto 24/7 y aunque los hemos tenido ocupados y atentos a clases virtuales y a una serie de actividades, en realidad están todos en el mismo espacio. Y esos conflictos, pues como decía Sofía, vienen para el centro. Pero nosotros tenemos también otras familias que son los docentes, porque ellos también han vivido durante este tiempo conflictos como padres, como esposos y en su rol docente. Todos sabemos que cuando hay temas emocionales, eso afecta el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Y siento que durante este tiempo, pues hemos estado de alguna manera muy alertas, todos, autoridades del centro, área de orientación y psicología pendientes, cualquier cosa que uno notaba en cualquier clase sincrónica que le llamara la atención, pues se contactaba ya de manera directa al estudiante o a la familia. Y eso ha sido muy positivo, pero todo eso lo que debe ser es la base para esa construcción de lo que vamos a hacer a partir del próximo año escolar, porque yo no diría que es para el próximo año escolar, sino a partir de. Es decir, cómo vamos a revisar las normas de convivencia del centro con estos otros elementos que vamos a tener ahora presentes. Quizá teníamos normas del personal, normas del manejo de los estudiantes, pero ¿cómo vamos ahora a plantear este manejo de conflictos en este tipo de plataforma, con las herramientas tecnológicas? El área de orientación y psicología definitivamente hay que fortalecerla en los centros educativos. Sé que muchos tenemos la oportunidad de tener ahí todo un personal, pero inclusive ellos no necesariamente tienen todas las herramientas para todos los conflictos que vamos a estar viviendo. Entonces pienso que es un área a fortalecer y a priorizar en los centros educativos, a estar pendientes y a tener no solo descansar en el área de orientación y psicología, sino que todos los docentes y todos los que laboramos en el centro, de una manera u otra, debemos estar pendientes del conflicto y con herramientas para poder manejarlos. Amén de todos los conflictos internos que también vendrán en cada ser humano a partir de esto que estamos viviendo. Y hay un factor, Julia, que quisiera antes de terminar, que estoy segura que lo están tomando en cuenta, pero va a ser muy importante. Los alumnos se han acostumbrado un poco a llevar su propia agenda. Aunque todos los centros educativos hicieron su horario, tenían sus clases sincrónicas, había entregas de trabajo, de tareas, exámenes, había un poco también de libertad en el horario. Entonces, volver a recibir estos alumnos y que entiendan que de nuevo hay un horario que cumplir, donde ese horario no es flexible a la hora que yo quiero, sino el colegio es el que me va a poner ese horario. Vamos a entrar también ahí un poquito, o sea, vamos a tener alumnos ahí que se van que van a forcejear un poco con el ambiente. Vamos, o sea, no sabemos todavía ciencia cierta cómo volvemos, pero se nos va a dar este caso también para aquellos que vuelvan presencial. Sí, eso es importante tomarlo en cuenta. Margarita, Maribel.
En este momento que ha sucedido el tema del COVID, las emociones han estado muy a flor de piel, la tensión, la crisis económica, o sea, han surgido muchos factores. Y en este ecosistema, ¿no? Hay varios actores que tienen muchos roles, los docentes, los estudiantes y la familia. Y aquí viene la inquietud. La familia, aliados o adversarios. Abordaje a la familia como contexto de apoyo. Ahora sí, es que nos ponen el micrófono, nos cierran el micrófono. Yo quisiera que todos los que están aquí piensen rápidamente si en estos meses, en esta crisis, en este reto, la familia han logrado que la familia sea aliada o, como decía Julia, o adversario. Piensen rápidamente. O han tenido algunas familias que han sido aliadas y otras que han sido adversarias. Sonia dice que sí. Yo creo que si vemos, nosotros también desde Didáctica hemos estado trabajando con familias y de hecho tuvimos un webinar maravilloso sobre todo este tema de apoyo a la familia, acompañamiento a las familias. Y la verdad es que hemos tenido de todo. Hay familias que responden de una forma, tienen una realidad única, particular, otras de otra manera, tienen la estructura, tienen los recursos, tienen mayor estabilidad. No importa el tipo de familia, la familia es crucial. O sea, es el lugar, el espacio donde nuestros estudiantes están pasando todo el tiempo y donde están desarrollando y sacando las habilidades necesarias para enfrentar esto. Si la familia no cuenta con esas habilidades, esas herramientas, esa capacidad de ayudar al estudiante, de donde no va a poder, ahí entra el centro. Entonces, el centro en estos momentos ha venido como a dar ese apoyo a los padres que no necesariamente lo tienen. Y ahí me quiero detener. No asumamos, ninguno de los que estamos trabajando en el ámbito educativo, que los padres tienen las herramientas y saben cómo hacerlo. Entonces, señalar a los padres o criticar a los padres no lleva a nada, porque con la mejor intención pueden estar haciendo algo que no sea positivo. Entonces, no asumamos y demos las oportunidades, las herramientas a los padres para que puedan manejar de la mejor forma posible, de manera directa, comunicar de manera directa qué esperamos de ustedes, qué debes hacer ante tal situación, vamos a adelantarnos, vamos a prever. Entonces, aquí la Karina dice que eso ha sido clave. Definitivamente, yo no puedo asumir eso. Tengo que decirle, adelantarme. Papá, mamá, estamos viendo esto. ¿Qué puedes hacer tú? Pero criticarlo, no, que los papás no ayudan. Definitivamente lo tenemos que, tienen que ser aliados, pero el centro tiene que tomar las medidas para que la familia sea su aliada. Muchos niveles de ansiedad. Una educadora me decía, es que la mamá está buscando todas las vías como para entorpecer. Y yo le decía, ella está viviendo su proceso. Entonces, también esa actitud, ¿verdad?, de comprensión compasiva, crear esos espacios, como decía Miguel José, de diálogo. Señores, fundamental. Y sobre todo, uno piensa como que, bueno, ya terminó el año escolar, sobre todo en este momento que queda toda la incertidumbre de qué va a pasar en el siguiente año escolar. Y los padres se sienten con mucha ansiedad, quieren respuestas. Entonces es muy importante abrir el diálogo con las familias, recoger qué sienten, qué está pasando, qué esperan y darle información clara, precisa, como bien un artículo del New York Times, directa y con la verdad, hablar con la verdad, porque realmente no tenemos ahora mismo las respuestas, no tenemos lo que va a pasar. Pero sí podemos decir, estamos haciendo esto y esto para velar, porque no importa cuál sea el escenario, estemos preparados. Así que yo creo que dar esa seguridad a las familias y fortalecer la relación va a lograr mayor colaboración. Si me voy a la colaboración primero, sin trabajar la relación, va a ser mucho más difícil. Así es. Pues mira, ¿me escucho? Bien. Pues yo agregaría eso muy poco. Realmente
es algo que tenemos que cultivar. Que la familia se vuelva nuestra aliada no es algo espontáneo, es algo que tenemos que cultivar. ¿Y cómo lo cultivamos? Pues yo pienso que de manera muy práctica, teniendo en cuenta lo que son los componentes esenciales de la comunicación asertiva. La comunicación asertiva es ante todo veraz. Uno tiene el derecho a veces de no comunicar todo y en todo momento, pero lo que uno comunique debe ser la pura verdad. Porque cuando decimos una cosa por otra, cuando queremos tapar el sol con un dedo, entonces perdemos confianza y la comunicación se corta. Y las familias perciben cuando uno está siendo veraz. Y por supuesto uno también lo percibe cuando ellos lo están siendo. Crear esa cultura de la veracidad, de exponer lo que está sucediendo. También debemos tener en cuenta mucho respeto. O sea, como decía Margarita, cada cabeza es un mundo y cada familia es un mundo. Entonces hay que ser muy compasivo con la realidad de cada familia. No juzgarla si está pasando por un mal momento, si está canalizando sus inquietudes de una forma inadecuada, sino simplemente ser comprensivo, paciente y irla conduciendo hacia una comunicación más respetuosa, donde no haya prejuicios, donde no haya insultos, donde no haya comunicación de lado. Siempre dirigir a la familia a buscar los canales adecuados para canalizar sus inquietudes, en vez de estar pues buscando, como dicen, coro en cuanto a una opinión que yo quiero que me apoyen. Pues si usted tiene una situación X, canalícela por esta vía, que siempre estaremos dispuestos a ayudarla. Entonces, un poco apoyarlos a ellos a utilizar los canales adecuados y la comunicación siempre respetuosa. Otro aspecto importante de la comunicación asertiva es que es inclusiva, o sea que todos tienen la oportunidad de dar su opinión. No nos da tiempo a escucharlo todo, pero ahí están las asociaciones de padres y los representantes de curso, que para las comunicaciones generales, pues cumplen un papel importantísimo. Y yo creo que este año se crecieron mucho los representantes de curso, porque cada vez que queríamos saber qué estaba sucediendo con los cursos, pues los representantes eran los que nos canalizaban y nos decían las inquietudes de los padres. Ahora, si hay una situación muy particular de las familias, también ellos tienen que sentir que el colegio siempre está abierto a escuchar su caso particular, aunque no sea el caso de la mayoría. Entonces, retomando, es veraz, es respetuosa, es inclusiva y es también asertiva en el tiempo. Es difícil porque la comunidad educativa es grande, somos muchos los que la componemos y bueno, atender y escuchar a todos los miembros, a los profesores, a los conserjes, a los estudiantes, pues resulta que tenemos que invertirle bastante tiempo, pero pienso que vale la pena. No procrastinar la comunicación por muy difícil que pueda resultar y tampoco apresurarnos dando respuestas cuando no las tenemos. Yo diría también que en todo lo que vayamos a comunicar a las familias, consultar con el equipo, discernir con el equipo, no pensar que tenemos todas las respuestas y procurar también el cara a cara. Tuvimos todos los colegios que utilizar plataformas no presenciales, pero simultáneas, como el Zoom, que fue la que usamos la mayoría, y más valía una llamada, más valía un contacto por Zoom cara a cara que una llamada por teléfono. A veces las circulares son necesarias, son importantes para temas generales, pero ya para temas críticos, para temas ya conflictivos, la comunicación cara a cara es insustituible y es mucho más efectiva. Gracias. Tú sabes que decía, siempre nosotros hemos hablado, escuchando a Maribel de la comunicación cara a cara, que siempre se decía lo negativo de la tecnología y sin embargo salió bastante positivo mantener el tiempo, esta conectividad en estos momentos. Bien, Sofía, Margarita, Sofía y Sonia. Siempre todos los miembros de un equipo son importantes. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay ciertos momentos donde tenemos piezas claves y en estas circunstancias quisiéramos saber
cuáles son las piezas clave que tenemos que trabajar en nuestros centros educativos, el perfil y cuáles son aquellas competencias en las cuales tenemos que fortalecer ante este año escolar que viene a ser un año incierto, aunque yo tengo la teoría de que lo más difícil ya pasó, que era lo desconocido, de que era irnos a la casa, volver. ¿Cuáles son estas, uno, quiénes son estas piezas claves, estos líderes? Dos, estos perfiles y estas competencias que tenemos que fortalecer. Bueno, yo entiendo, lo primero es, la cabeza va a ser el equipo de gestión, liderado por su director, por su cabeza. En los últimos años hemos trabajado mucho bajo un sistema de trabajo colaborativo, donde de alguna manera todos tenemos una participación y donde todos debemos asumir. O sea, no es que yo estoy esperando que la cabeza me diga para ejecutar, sino todos tenemos una tarea y esas tareas se van, vamos a decir, se van encadenando unas con otras, pero indiscutiblemente debe haber, como decía Sonia, debe haber un capitán del barco que de alguna manera nos vaya abriendo el camino y todos vayamos apoyándolo. Creo que es muy importante fortalecer el departamento de orientación. Hago hincapié en esto por la situación que comentábamos ahorita. Sobre todo, como comentaban ahora mismo Margarita y Maribel, el tema familiar es un tema que yo creo que el departamento de orientación lo lleva muy de su mano. Entonces se debe fortalecer esa participación dentro del equipo de gestión del orientador, que muchas veces lo incluimos, pero igual a veces lo dejamos un poquito de lado. Yo creo que debe asumir una participación más importante. Obviamente los coordinadores van a asumir una tarea mucho más importante porque entiendo que los docentes van a necesitar un acompañamiento directo y más riguroso, no porque lo queramos ver con una mirada de desconfianza, sino porque nuestros docentes están asumiendo unos cambios importantes en sus metodologías que necesitan el acompañamiento de la cabeza, ya sea hasta para que se observen, para que se sientan seguros de lo que están haciendo, de esas estrategias nuevas que están utilizando, que están siendo bien implementadas. O sea, yo creo que la educación compartida va a estar muy presente a partir de este año escolar, que haya una mirada externa de mi clase. Ven, acompáñame a mi clase y dime cómo la ves, acompáñame qué tú crees que puedo mejorar. Ven a observar este alumno que me está presentando una dificultad, ¿qué tú crees que estrategia yo puedo utilizar con él? Porque definitivamente esta situación nos ha presentado un abanico de ofertas, de metodología y de opciones educativas que también ha abierto la mirada hasta del mismo alumno. Entonces, vamos también a recibir alumnos un poquito más exigentes. Ya el alumno no se va a conformar con una pizarra y un marcador. Va a querer más. Ahora sí va a querer más y nos va a exigir más. Y creo que debemos contemplar, integrar un líder en protocolo. No solo una persona que se encargue que si el colegio se está limpiando bien, que si hay seguridad, que si decidimos que vinieran con mascarilla, no es eso, es un líder de protocolo. Cómo vamos a trabajar la familia, cómo vamos a trabajar a los alumnos, cómo vamos a trabajar a los docentes. Y quizás crear esa nueva posición dentro de mi equipo. No quiere decir que voy a salir a buscar una persona fuera del centro, sino es quizás identificar hasta un docente que le hemos visto esa fortaleza en asumir y en liderazgo. Yo creo que de las competencias que ahora mismo un equipo de gestión va a necesitar va a ser liderazgo justamente, organización, o sea, como decía Sonia al principio, estábamos acostumbrados a hacer, y tú mencionabas, Julia, también, el apagar el fuego, hacemos lista de 15 tareas y al final solo cumplimos 2. No, yo creo que ahora realmente sí las listas se van a tener que cumplir, sí se van a tener que seguir y vamos a tener que dividir las funciones de esas listas porque no la podemos asumir solo entre 3, 4 personas. Eso va a depender, claro, de la cantidad de alumnos, la cantidad de docentes, la cantidad de padres que involucremos. O sea, eso va muy personal, vamos a decir, a cada centro educativo.
Sonia hablaba de la flexibilidad. Yo creo que eso es otra competencia que vamos a tener, el ser flexibles, porque sobre todo aquellos que somos un poco estructurados, nos hace ruido cuando no podemos lograr lo que nos hemos planteado. Y ahora mismo estamos en una situación que no necesariamente vamos a poder cumplir lo planteado. Entonces vamos a tener que ser seres flexibles, que si no salió bien lo que habíamos pautado, tengamos la habilidad de cambiar para lo segundo. En días pasados tuvimos la oportunidad, inclusive un grupo grande que está aquí participando hoy, de terminar nuestro penúltimo módulo en un posgrado de dirección. Y el módulo justamente era de las habilidades directivas y de quiénes podíamos incluir. Entonces hay puntos clave donde yo tengo que integrar personas de mi centro, donde no necesariamente pertenecen a mi equipo de gestión, pero son claves para una tarea. Por ejemplo, necesito integrar al de seguridad y darle participación en 4 reuniones, preparar un protocolo con él y plantearle cuál es la situación. No podemos hacerlo solo de mandar, de asignar, de esto es lo que te toca hacer, sino involucrar a los miembros del colegio. Porque cuando involucramos, automáticamente le ponemos el sombrero de la responsabilidad y de la ejecución. Cuando yo te asigno, porque simplemente yo como cabeza entiendo que esto es lo que tú tienes que hacer, muchas veces el otro no está entendiendo o no está comprendiendo por dónde te quieres ir. Entonces, la participación va a ser otra característica del equipo de gestión. Claro, una participación inteligente, planificada, orientada, analizada. No es que vamos ahora a hacer reuniones con 50 personas, pero sí tener nuestros puntos claves dentro del centro. Sonia. Bueno, definitivamente, Sofía, totalmente de acuerdo contigo, y me voy a ir ya a otro punto porque siento que, tal como dices, es un equipo que hay que reforzar. Yo siento que en este tiempo, los centros que teníamos equipos de gestión fortalecidos previamente y con ese entrenamiento en toma de decisiones colegiadas, pues definitivamente eso nos hizo la gran diferencia y nos ayudó a salir fortalecidos de la crisis. Yo mencionaría que más que muchas competencias y perfil a tomar en cuenta para el equipo de gestión, yo creo que cada director tenemos que reflexionar e interiorizar si nosotros estamos preparados para lo que es verdaderamente un equipo de gestión, porque se menciona mucho en los centros educativos, pero muchas veces seguimos tomando las decisiones unilateralmente. Entonces, los miembros del equipo de gestión es como una matrícula, o sea, yo soy parte del equipo de gestión, pero no necesariamente yo soy totalmente parte de la decisión. Entonces, eso es fundamental, y si no lo tenemos, es un buen momento para que lo reflexionemos y lo fortalezcamos. Una persona que sea parte del equipo de gestión tiene que tener igual voto que tiene el director administrativo, la directora académica, porque en ese momento somos iguales, en el momento de toma de decisiones. Entonces, mejor si no somos iguales. Yo no hablaría de unas competencias todas iguales. Ojalá haya una persona más racional, otra más creativa, una persona más conservadora y otra más arrojado, que diga, sí, vamos a invertir más, y otro, espérense, vamos a ver esto, porque la suma de todo eso es lo que va a ser la mayor fortaleza. O sea, las competencias que logremos como equipo va a ser la mayor fortaleza. No seamos un equipo de estrellas, que la estrella sea el equipo. O sea, cuando somos cada uno una estrella, entonces a veces lo que vivimos es en una lucha de poder, que lo importante sea lo que forma el equipo. Ahora, ¿qué no es negociable? Los valores. Los valores tenemos que tenerlos iguales. Si nosotros como centro promovemos una serie de valores, eso tiene que estar interiorizado en cada miembro del equipo de gestión, porque con eso sí que no se puede negociar. Y para este tiempo, pues mencionaba Sofía la flexibilidad, y para cualquier momento la capacidad de respetar las opiniones de los demás, capacidad también de yo poder expresar claramente mi opinión
y de disentir aún en medio de los demás, porque a veces esa voz que no es lo que está diciendo el grupo, es la que lleva a la institución a llegar más allá. Y sobre todo el que unamos fuerzas y que tengamos bien claro que cuando salimos del equipo de gestión, la decisión de la mayoría es mi decisión. No es admisible ningún miembro del equipo de gestión salir de una reunión y decir, bueno, imagínense, eso no era lo que yo pensaba, pero ahora decidieron que el año que viene tal y tal cosa. No, cuando salimos de ahí, todos somos uno. Y de verdad, cuando usted encuentra miembros dentro de su institución que son capaces de que tomar la institución como que es de ellos y de defenderla y de salir a eso, no lo deje pasar, valórelo, que sea parte del equipo de gestión y lo demás que haya que fortalecerle se va fortaleciendo en el camino. Pero esa identificación con tu centro, ese interiorizar los valores y querer llevar tu institución más allá, el que tiene esa bendición, de verdad que para mí eso es algo por lo que doy gracias a Dios todos y cada uno de los días. Gracias, Sonia. La verdad que esas palabras de motivación son muy gratificantes porque en este momento de la crisis es que tú te das cuenta ese equipo, lo importante que es tenerlo y quiénes fueron esa gente que salieron a flote y con la gente con la que de verdad se puede contar. Margarita, ¿tu micrófono funciona? ¿No funciona? Chequea eso porque ahora vamos a hacer un pequeño cambio en las rondas y en estas preguntas va a iniciar Maribel, luego va a seguir Margarita. Ahora ya hablamos de las piezas clave, ahora vamos a hablar del todo. El trabajo colaborativo. Definitivamente no podemos hacerlo solos. ¿Cómo podemos desarrollar esto en estos momentos donde quizás el trabajo tenemos ya 3 meses, casi 3 meses haciendo teletrabajo y donde quizás el próximo año una parte tenga que ser presencial, otra parte no? ¿Cómo podemos desarrollar estas estrategias? ¿Qué tan importante pudiera ser esta experiencia? Y la comunicación efectiva desde la escuela. Maribel. Bueno, mira, yo le doy gracias a Dios que existe el trabajo colaborativo, porque es que definitivamente en la época de los gurús, de la gente sábelo todo, de la gente culta, que tenía todas las respuestas, era muy estresante. Ahora, gracias a Dios que son los equipos los que toman las decisiones. Y podemos ver el trabajo colaborativo como esa bendición, pero tenemos que estar muy conscientes de cómo lograr un trabajo colaborativo. Un trabajo colaborativo desde las instancias que dirigen los equipos de gestión, tanto administrativo como el equipo de gestión académico, el equipo de profesores, y también cómo inculcarles el verdadero trabajo colaborativo a nuestros estudiantes. Porque el trabajo colaborativo no es dividirse funciones. El trabajo colaborativo es que un equipo, frente a un problema, a una situación, sienta la libertad de expresar cuál sería la solución que le daría a ese problema, a esa situación. O sea, que tiene que crearse un ambiente ya previo de confianza, de respeto, de apertura, tanto a nivel dirigencial como a nivel de los estudiantes. Cada cosa que vaya diciendo, ojalá que la puedan ir tratando de aplicar a ambos niveles. Entonces, en el equipo la gente se tiene que sentir con derecho de decir sus ideas, de expresar sus ideas. Se tiene que sentir en confianza de que si plantea un disparate o comete un error, pues se va a ver como de una forma constructiva. No se le va a juzgar, no se le va a señalar, sino simplemente se va a ver como algo que no funcionó o que en consenso se definió que no iba a ser lo que iba, porque definitivamente, viendo los demás puntos de vista, pues se dieron cuenta de que no funcionaba esa idea. Entonces, es importante que a nivel gerencial los equipos hasta tengan generaciones diferentes, porque ya con generaciones diferentes ya hay competencias diferentes. Entonces, es maravilloso ver esos equipos con personas ya de más experiencia, con personas más jóvenes. Nos complementamos muy bien de esa forma. Y tener conciencia de que es verdad que en los equipos cada uno aporta su punto fuerte, vamos a decir. Pero al mismo tiempo, todos debemos apoyar a los otros
a lograr lo que son las metas comunes, porque hay metas de base que todos, independientemente de nuestra fortaleza y de nuestras debilidades, debemos de lograrlas. Y sentimos que el equipo está ahí para apoyarnos a lograr esas metas comunes y que en vez de juzgarnos nos está cocheando, nos está dando ideas, nos está dando más tiempo o nos está refiriendo a una capacitación X para que podamos lograr lo que todavía no hemos logrado. Entonces, necesitamos en los equipos gente que esté realmente identificada con los valores y los propósitos de la institución, gente con menos ego y más vulnerabilidad, con capacidad de decir me equivoqué sin ningún problema, gente que esté dispuesta a la capacitación constante, porque esta nueva pedagogía nos implica que nos estemos realmente capacitando en áreas no solamente técnicas del área de trabajo nuestra, sino también tecnológicas. Entonces, tenemos que tener esa apertura. Y vemos, por ejemplo, a nivel de los estudiantes, que el trabajo colaborativo se desarrolla mucho en los espacios de trabajo de robótica, se desarrolla mucho en los makerspaces y también en la elaboración de proyectos. Si sabemos dirigir bien esos espacios con los estudiantes, pues los estamos educando desde pequeñitos al verdadero trabajo colaborativo, que no es el trabajo del futuro, es el trabajo del presente, definitivamente. Margarita. Bueno, si yo les pregunto a ustedes, yo creo que todos hemos tenido la experiencia de cuando fuimos estudiantes, que nos asignaban un trabajo en grupo y que, ¿qué pasaba? Si yo pienso en esos famosos trabajos en grupo, ¿qué pasaba? Generalmente trabajaba un solo y los demás se recostaban de ese, ¿verdad? No sé si los que están aquí eran los que trabajaban o los que se recostaban, pero generalmente sucede eso. Cuando hay un grupo, no necesariamente se garantiza, y por eso se dice mucho en el ambiente educativo, no es lo mismo trabajo en grupo que trabajo colaborativo. O sea, porque tengamos un grupo, un equipo, eso no me garantiza que realmente tenemos una misión compartida. Que Maribel hablaba de las metas comunes, una misión compartida. ¿Cómo vamos a trabajar hacia esa misión de nuestro centro, hacia ese perfil del egresado? Con nuestro proyecto educativo, claro, Sonia mencionaba los valores en el equipo. Definitivamente que son dos cosas diferentes. Entonces, tener un equipo no significa que estamos trabajando de forma colaborativa, es una reflexión que yo los invito a hacer también, preguntarse si realmente cada miembro del equipo, desde su función, desde su rol, realmente está apuntando a esa misión compartida, entiende, se identifica con esa misión y está aportando para lograr una meta común, no jalando para mi lado, no queriendo que imponer, o no aislándome, o simplemente soltando y dejando que el otro haga, como pasa muchas veces. Nosotros hacemos mucha dinámica en las capacitaciones de didáctica y se evidencia. Alguien asume el rol de líder, pero de repente el otro pone las pautas, pero de repente otro asume el rol de liderazgo de nuevo. Hoy en día se habla de liderazgo distribuido, se habla de la no de la dependencia, sino de la interdependencia en un equipo. Entonces, trabajemos para eso. Todos los que están aquí son miembros del equipo de gestión. Fortalezcamos eso, porque definitivamente no hay de otra. Yo creo que esta realidad, esta situación lo ha puesto, siempre ha sido real, pero esto lo ha puesto como en evidencia. Es necesario el trabajo colaborativo, o sea, no hay de otra. Todos tenemos que involucrarnos hacia un fin común con una misión compartida. Ahora fui yo porque me quedé con el micrófono cerrado. Ustedes saben que yo las escucho hablar mucho de compartir la misión, la visión. Sin embargo, no sé hasta qué punto realmente es una dinámica que se hace año tras año con el equipo. Y creo que debe ser un llamado un poco a la reflexión. En estos momentos de trabajarlo quizás un poquito más, porque es algo que hasta se nos puede quizás olvidar con el día a día. Hablando aquí un poco sobre un tema importante, Sonia, la formación continua del docente.
la inversión, el giro que tenemos que dar, hacia dónde debemos formar y qué acompañamiento pedagógico debemos llevar en este 2021. Sonia, luego Sofía. Bien. Definitivamente ese siempre debe ser, se supone, un eje fundamental de todo centro, lo que es la formación continua. Formación que va desde lo pedagógico, las estrategias que se van a implementar, hasta la formación en otras habilidades blandas que son fundamentales para desempeñar la labor docente. Ahora bien, en este momento, pues todos sabemos la prioridad que debe tener. Hemos entrado a esta pandemia y hemos salido de la mejor manera, pero eso no significa que de la mejor manera que salimos es la manera que deberá continuar. Yo siento y digo mucho que bueno, con las herramientas que teníamos, algunos estábamos más avanzados, otros quizás menos, pero hemos llegado a este fin de año escolar y la mayoría de los centros, por lo menos que conozco y amigos, con cierto nivel de éxito. Ahora bien, ya es inadmisible de cara a otro año escolar y no al próximo, sino de aquí en adelante, el que ante cualquier situación, llámese la pandemia, llámese algún fenómeno natural o lo que sea, los centros no tengamos ya una preparación de contingencia ante una necesidad de una formación virtual. Entonces, en ese sentido, hay una formación necesaria, ya la hemos tenido durante este tiempo, pero hay una formación necesaria a incluir en el mes de agosto, profundizando en todo lo que hemos aprendido de este tiempo que debe manejarse mejor en cuanto al tema de la virtualidad, a herramientas tecnológicas que vamos a usar, que ya deben estar mucho más definidas, con protocolos más claros, pero también aprovechar esta bendición que nos ha dejado la tecnología de este tiempo, de que de verdad hemos tenido formación en esta modalidad con los docentes y han sido bastante efectivas. Y era algo que no se pensaba, o sea, las formaciones eran presenciales. Ahora podíamos subir la plataforma a los docentes algunas cosas, pero en general la mayoría de las formaciones, por lo menos en nuestro centro y en muchos que conozco, era presencial. Sin embargo, la pandemia nos puso en didáctica, por ejemplo, que soy de las colaboradoras en uno de los diplomados, arrancando ahí la situación, ese martes me tocaba a mí dar clases. En mi vida había trabajado en una herramienta de este tipo y en la mañana nos reunimos, nos dieron las 2 o 3 cosas, pero resulta que cuando entramos en la tarde, esa herramienta que habíamos elegido no podía ser por la cantidad de participantes y teníamos que movernos a Zoom. Y todo fue lo que es la necesidad, porque quizás si me lo dicen hace 6 meses, no, espérate, yo no me siento tan cómoda, yo soy muy con la presencialidad, el contacto, pero salimos a camino y entiendo que salimos bien. Entonces, ¿para qué movilizarnos todo el tiempo? O sea, ahora tenemos la oportunidad inclusive ahí en vivo, en medio de un proceso que vaya corriendo aún en modalidad presencial, de seguir formando a nuestros docentes. Y lo bueno es que esas herramientas que queremos que ellos usen, formarlos en las mismas herramientas, porque eso ha sido súper valioso, que ellos empezaron a usar Zoom, pero nosotros empezamos también a que las reuniones, las formaciones, tenerlas bajo esta modalidad. Entonces, cada vez que uno hacía algo, ¿y cómo tú hiciste eso? Entonces, la formación sobre la práctica. Pienso que va a ser fundamental, esencial y un buen monto de inversión que no se debe sacrificar. Ahorita van a hablar de presupuesto, pero eso son cosas que no se pueden sacrificar. O sea, la formación además es un elemento inclusive de fidelización del personal. O sea, a veces tenemos personal muy valioso y no es solamente en base a competir con sueldo. Hay muchas cosas de la formación que también hace que el personal se sienta más identificado y que podamos de alguna manera fidelizarlo. O sea, que eso para mí pienso que es pieza clave en este proceso. Bueno, como dice Sonia, en didáctica nos movimos rápido. Yo justamente llegué a la semana, 5 días antes de que entráramos en pandemia aquí, justamente de España, del viaje de investigación.
Y yo le decía a Margarita, nos vamos virtual ya. Y Margarita con un poco de miedo, no, vamos a poner 2, 3 clases. Y yo no, es virtual. Y se van a tener que montar. Y la verdad que tenemos que darle las gracias tanto a nuestras facilitadoras, como decía Sonia, y a nuestros participantes porque todo ha funcionado excelente. Siguiendo la misma línea de Sonia, yo creo que las capacitaciones no solo deben ser constantes, sino deben ser continuas. Nosotros hemos visto un comportamiento desde didáctica que las capacitaciones son puntuales en agosto, enero y algunos centros educativos se inclinan por mayo. Yo creo que nosotros ya hemos llegado a un punto donde constantemente tiene que haber, formación de nuestro docente, porque vamos muy rápido. Entonces tenemos alumnos también que van muy rápido y nuestros docentes en ocasiones se quedan rezagados. Eso que decía Sonia, muchas veces a los equipos de gestión le da un poquito de miedo capacitar a los docentes porque está el miedo de si me voy a ir o si se me va, si le pago el curso pero no se compromete, si no le gusta. Yo creo que lo primero que un centro debe hacer es identificar su verdadera necesidad. No es capacitar por capacitar, ni ofrecerle al equipo docente 15 cursos al año donde quizás no se sientan interesados o motivados o haya una verdadera necesidad. O sea, yo creo que lo primero es hacer un levantamiento de qué necesita mi centro educativo, qué fortaleza necesitamos desarrollar y dónde estamos presentando una debilidad que necesitamos atacar, porque al final la formación lo que busca es atacar la debilidad del centro. Entonces, como dice Sonia, yo creo que cuando uno tiene una comunicación fluida con mi equipo docente y de claridad hablamos cuál es la real necesidad y enfocamos nuestra capacitación en esa necesidad, el equipo docente se va haciendo aliado de nosotros y aliado del centro, se va sintiendo que pertenece a esa institución. Siempre vamos a tener un escape, siempre vamos a tener una persona que dediquemos capacitación y al cabo de los años se vaya, eso no lo podemos evitar. Pero mientras estuvo en nuestro centro, yo pienso que lo debemos ver así, mientras perteneció a nuestra institución, estuvo dando el servicio y ejecutando de la manera que nosotros como centro queríamos. Y ahí es donde está el verdadero valor del centro, que mis docentes realmente ejecuten y practiquen su práctica como nosotros queremos desde la dirección. Gracias. Ya vamos a entrar en los últimos 2 temas para que ya pasemos a la última ronda de preguntas. Me las pueden ir haciendo por el chat. Ya he recibido algunas por WhatsApp. Y las últimas 2 preguntas, recordándoles a nuestras invitadas el tiempo de respuesta para poder aprovechar. Maribel y Margarita, el presupuesto, algo que nos preocupa, algo que tenemos que cuidar. Sabemos perfectamente que a todos nos ha impactado la crisis económica generada por el COVID-19. Debemos cuidar nuestro presupuesto, manejo, control de nuestros recursos desde el punto de vista administrativo. Cuidemos el presupuesto. Cuéntanos, Maribel, luego Margarita. Bueno, definitivamente es un tiempo de cuidar el presupuesto, pero hay algo nuevo que no previmos y es que tenemos que lograr que nuestro plantel sea un lugar que garantice la higiene y que garantice el distanciamiento social. O sea que definitivamente ahí va a haber una serie de inversiones ineludibles e importantísimas. Vamos a tener que multiplicar espacios. Es posible que tengamos que contratar más personal para subdividir a los grupos y eso no lo vamos a poder eludir y está en primera plana como inversión de presupuesto. Ahora bien, los colegios que pudieran invertir en tecnología que facilite operaciones y procesos, que pudieran al final reducir personal o descargar al personal que está muy sobrecargado, se recomienda de que este es un momento oportuno para esto, si pudiéramos invertir en esto, porque eficientizaríamos mucho más nuestro servicio, aportaríamos más valor a las familias y lograríamos mayor fidelidad y crecimiento de la comunidad. Por otro lado, en términos de mercadeo, pues seguir, no podemos soltar la proyección de nuestro centro, lo que ofrecemos,
La ventaja es que las redes son muy poderosas, son gratuitas y esto es esencial. Si a esta proyección que hacemos de nuestros centros a través de las redes le añadimos experiencias, cursos, respuestas a las necesidades de la comunidad, que no necesariamente son las necesidades de los que están en el colegio, pues yo entiendo que mucho más. Para ponerles un ejemplo, nuestro colegio tiene su escuela de padres en su canal de YouTube. De manera que todas las charlas que ofrecemos a la comunidad pues están disponibles para el público en general. Eso es una forma de darnos a conocer y es una forma de servir también a la comunidad que no necesariamente es la comunidad escolar. Si podemos ser centro de acopio, ahora que tenemos que manejar el tema del reciclaje con mayor seriedad y formalidad, pues qué bueno que le podamos dar ese servicio a la comunidad. Eso es otra forma de proyectarnos. Y pienso que también es muy importante que invirtamos, y eso no requiere de muchos recursos tampoco, porque lo podemos hacer a través de plataformas y tecnología gratis, que invirtamos en seguir conectados con nuestros egresados. El hacer comunidad con nuestros egresados, mantenerse con ellos sabiendo qué les gustaría recibir, aunque ellos no tengan que trasladarse al colegio, pudieran hacerlo, actividades puntuales, pero pudiéramos ofrecer muchas de las cosas que hacemos por la comunidad de manera especial dirigida a nuestros egresados. Y de esa forma estamos cuidando el presupuesto sin descuidar la proyección ni el crecimiento necesario que nosotros como centro educativo siempre necesitamos. Necesitamos crecer para tener más recursos para un mejor servicio. Bueno, hay muchas decisiones que implican nuevas inversiones, o sea, y gastos distintos a los que venían, ¿verdad?, en el presupuesto establecido al inicio del año escolar. Pero yo creo que más que nada la palabra clave, y no me voy a detener mucho, es priorizar. Yo creo que los centros tienen que sentarse, analizar qué ha pasado, dónde está, ¿verdad?, la debilidad o dónde están las grandes necesidades y priorizar sin, obviamente, caer en utilizar los recursos de manera, o sea, inadecuada. Yo creo que eso va a ser muy importante, es un aspecto fundamental. Hay que sentarse, hay que analizar hacia dónde se van las inversiones, los gastos, por dónde, qué está pasando y qué viene ahora, qué requiere. Yo felicito a muchos de los centros que están aquí, que realmente desde ya han destinado recursos, inversión, tiempo, esfuerzo, dinero a la formación de su personal, de su equipo y a prepararse, a tomar todas las medidas para que no lo agarre, ¿verdad? Anticiparse, no precipitarse, pero sí tomar las medidas a tiempo, porque definitivamente que esto va a requerir un cambio, una mirada diferente a cómo se utilizan, se invierten, se gastan los recursos económicos. Gracias, Margarita. Sonia, a un punto, valga la redundancia, estamos llegando, cada año para esta fecha ya ustedes, la gran mayoría ha hecho su planificación, ha estructurado. Sin embargo, este proceso nos ha llevado a trabajar una planificación basada en 3 aspectos relevantes: organizarnos, ser flexibles y creativos. Dentro de este marco, ¿qué orientaciones nos puedes dar? Porque ya el Ministerio emitió la ordenanza 03-2020, es decir, ya hay un punto de partida. Sin embargo, estamos ante un proceso donde se siente un marco de tristeza, donde el gremio hay cierta... yo lo puedo percibir a veces en la llamada, en los WhatsApp, a veces me dicen, vamos a empezar, y yo, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo quisiera decirte muchas cosas, ¿no? Pero se siente, no, se siente. ¿Qué pudiéramos decirnos? ¿Qué nos puedes decir con relación a esta planificación 2021? Mira, lo primero es que siento que desde marzo nuestra mirada necesariamente debía estar un ojo en lo que estaba pasando y cómo ir solucionando lo inmediato y otro ojo
en ya una mirada de planificación más allá a lo que era el próximo año escolar. Nosotros pues hemos ocupado jornadas y de cosas que algunas necesariamente no van a funcionar y que vamos a tener que reubicar, pero esa mirada en planificación, como siempre partiendo de donde tú estás. O sea, el análisis FODA que siempre hacemos al finalizar el año escolar, las evaluaciones con todos los actores, ahora fundamentales. O sea, pienso que ya la mayoría de los centros lo hemos hecho, pero el que no, todavía está a tiempo. Y en esas encuestas que pasamos normalmente a la familia, tiene que haber un acápite de lo que ha pasado en este periodo, porque esta es la base. Al principio de la pandemia yo recibí un material de eso que uno recibe por WhatsApp, que decía, y eso a mí me quedó como una frase que me repito para mi vida personal y creo que a nivel de institución tiene todo el valor, y es: estamos en la misma tormenta, pero no estamos en la misma barca. Cada centro tiene que identificar cuáles son los elementos que tiene en su barca, cuáles son sus fortalezas en cuanto a organización y también cuáles son sus oportunidades, cuáles son las herramientas que le han funcionado y cuáles no. Y plantear a elaborar con la misma ilusión que lo hacemos siempre, lo que va a ser nuestro plan, sabiendo que ahora va a ser un plan mucho más en vivo que nunca. Vamos a tener un plan A, un plan B, un plan Z y una realidad que es la que vamos a ir viviendo. Ese libreto lo vamos a empezar a construir y vamos a pasar quizá el resto de nuestra vida como institución construyéndolo, y lejos de llevarnos a la tristeza, debería llenarnos de ilusión. Lo nuevo a veces nos asusta, pero casi siempre trae mucha bendición y crecimiento a la institución y a cada uno de manera individual. Lo que uno ha sido capaz de hacer en estos 2 meses frente a una realidad que nos impactó, porque una cosa es una crisis que lleva a tu institución a replantearse y otra cosa es algo que estamos viviendo a nivel mundial y que también pues nosotros, por ejemplo, tuvimos un docente que falleció. Y eso es algo que necesariamente entristece e impacta. Entonces, el buscar nuevas formas de, a pesar de esa realidad, pensar en nuevas modalidades y nosotros poder ser, nosotros como directivos, no podemos darnos el lujo de no ser optimistas y no tener esperanza, porque somos lo que vamos, ese clima que llevemos nosotros es lo que va a poder también de alguna manera impactar toda la institución. Entonces, es entendible, hay momentos donde hay que llorar, pero hay que volver otra vez con nuevas fuerzas. Los que somos cristianos, pues nos agarramos mucho de Jesús, y el que no, bueno, pues algún tipo de meditación, pero definitivamente el planificar, el también contar los unos con los otros. Nosotros somos a veces muy aislados, pero comuniquémonos, contemos unos con otros, aprendamos de las experiencias de otros, no dejemos de vernos siempre como competencia y aprendemos a vernos como colaboradores. Pienso que AINEP ha apoyado mucho en este tiempo, tenemos ahí muchísimos materiales, pero es importantísimo para mí partir de lo que tenemos. Y si no tenemos totalmente claro qué es lo que tenemos y cuáles son las principales fortalezas, va a ser difícil, porque cualquier cosa que vayamos a planificar tiene que montarse sobre esa realidad, sobre lo que es fuerte y también sobre lo que son oportunidades. Yo creo, siguiendo con la línea de Sonia, yo creo que el tema de la ilusión al planificar es muy importante. O sea, ver esta nueva oportunidad con ilusión de cosas nuevas que podemos hacer, de cosas que quizás teníamos guardado con deseo de hacer y no nos atrevíamos o no encontrábamos el momento o nos asustaba un poco hacerlo o nos costaba hacer ese cambio porque quizás pensábamos que no teníamos la habilidad de hacerlo. Y ahora se nos ha presentado ese abanico de ofertas, nos hemos dado cuenta que lo podemos hacer. Entonces yo creo que puede ser una planificación con ilusión. Rescato un poco, como decía Margarita, el priorizar.
dentro de mi planificación, quizás no hacerla tan compleja, quizás no hacer un año que yo no pueda lograr, sino qué yo quiero priorizar en este nuevo año que empiezo bajo esta situación. Y la flexibilidad. Yo creo que vamos a tener que tener planificaciones flexibles donde podamos ir amoldando de acuerdo a lo que se nos va presentando. Porque como decía Julia, tenemos un decreto nuevo, pero igual en 2 meses pueden variar algunas cosas. Entonces mi planificación la tengo que tener flexible y que no me cause un caos en mi centro educativo, sino que yo esté preparada y mi equipo esté preparado para esa flexibilidad también. Bueno, por un tema de tiempo vamos a ir haciendo esta ronda. Les voy a hacer una pregunta a las 4. La misma pregunta, y quiero que brevemente me contesten sí o no, para ir haciendo ya el cierre. La verdad es que hemos abordado los temas de manera, yo creo que hemos tocado todas las aristas, ¿no? Y esta es una pregunta que nos ha surgido y es una inquietante, que durante todo el proceso de la pandemia nos llegó, incluso en un momento cuando el MINES nos dijo, no, es que esa labor que ustedes están haciendo es un refuerzo, no es parte del currículum, casi nosotros colapsamos en la INEP, pero gracias a Dios todo esto pasó y ya salió la normativa, ¿no? La tecnología educativa que estamos implementando en las aulas, es decir, todas estas TICs, estas prácticas, estas plataformas, todas estas estrategias, ¿serán nuestra nueva realidad? Margarita. Yo creo que lo más importante, y yo sé que tenemos el tiempo, ¿verdad? Sí, por eso te decía, antes de tú ir a tu recomendación, ¿Sí o no? perdona, sí o no, porque eso lo podrás decir en tus recomendaciones ahí final. No, pero yo creo que algo importante es que no es la herramienta o la tecnología lo importante, la tecnología es el medio, lo más importante es que estamos educando, y eso no, o sea, lo malo, lo bueno, a través de la tecnología va a continuar, o sea, nosotros tenemos que trabajarnos nosotros, cómo estamos educando nuestro proceso educativo. La tecnología va a ser la vía, definitivamente. Pero lo que queremos saber es si la tecnología que estamos implementando vino para quedarse, si estas herramientas ya formarán parte de. Sí, definitivamente, no hay de otra, ya no hay vuelta atrás, pero tenemos que pensar ahora en el aula híbrida, porque hablábamos de semipresencial, de virtual, de presencial, ahora hay que pensar en el aula híbrida, con estudiantes en su casa, pero estudiantes ahí en el aula al mismo tiempo. Maribel. Llegó para quedarse. Okay. Después pudiera ampliar más. ¿Sofía? ¿Sofía o Sonia? Sofía. Sofía. Sí, llegó para quedarse y viene más. Sonia. Llegó y en realidad debió haber llegado antes. Así mismo. Bueno, ha sido maravilloso. Señores, vamos a hacer la ronda final de las recomendaciones de nuestras panelistas con este cierre, este webinar que ha sido cómo construir el guión para el año escolar 2021. Margarita, tu cierre con tus recomendaciones. Bueno, más que nada invitar a todos los centros a... Ustedes saben que hay una frase que dice sin prisa pero sin pausa. Esto es con prisa y sin pausa. O sea, con prisa y sin pausa. Esto no... Hablábamos en un centro educativo que los maestros, y yo escribí un artículo, necesitan descanso, los equipos de gestión necesitan descanso. Pero este es un momento crucial para prepararse, para prevenir, para tomar las medidas y para evaluar, analizar y tomar decisiones. Entonces esto es de verdad, no es de que sin prisa, no, es que es con prisa y sin pausa. Definitivamente los colegios tienen que estar ahora al pie del cañón, abordando todos estos temas. Todos los temas abordados aquí, no solamente el de salud, que es prioritario, pero todos los demás. Bueno, me tocaría a mí la recomendación final. Confiemos en nuestros equipos de trabajo. Las respuestas están cuando nos sentamos en una mesa redonda a plantear los problemas y a buscarle solución entre todos. Entonces, crear comités, yo pienso que es una forma efectiva de hacer muchas tareas que tenemos que realizar en corto tiempo. Entonces, además del equipo de gestión
docente, el equipo de gestión administrativo, la creación de comités que vayan dando respuesta un poquito más rápida a algunas cosas que ya tenemos que tener planteadas de cara a las familias que están esperando respuestas y están esperando planes para confiar sus hijos para el próximo año escolar. Pues creo que es una estrategia que nosotros estamos implementando y que nos está dando resultados. Yo creo que deben confiar en ustedes mismos, no tener miedo. Yo creo que si todos los colegios han logrado terminar su año escolar exitoso, así mismo van a poder iniciar su próximo año y deben confiar en sus equipos. Una comunicación asertiva tanto con las familias como con sus equipos. Organización y capacitación constante. Capacitación y acompañamiento. En mi caso, pienso que deberíamos ejercitar cada vez más la paciencia, paciencia con todos los que nos rodean y paciencia con nosotros mismos también. A veces somos muy impacientes. Hay una frase que salió de una investigación que publicaron en la revista Fortune de las 500 empresas más grandes y como los aprendizajes fundamentales de los presidentes, y esa frase de verdad que dice: liderazgo y valores siempre son muy importantes, pero mucho más en época de crisis. Esos valores que han sido nuestro fundamento ahora tienen que permear todo lo que hagamos. Y para finalizar, una frase de San Francisco de Asís que dice: comienza haciendo lo necesario, después lo posible y de repente te encontrarás haciendo lo imposible. Lo que nosotros hemos logrado ahora parecía imposible si nos lo hubieran planteado hace unos años. Y lo hemos logrado, entonces de aquí para adelante a entrar con mucha esperanza y con muchas fuerzas. Amén. Gracias, de verdad que tus palabras, Sonia, las de todas han sido muy gratificantes. Tengan, señores, un feliz inicio de semana, un feliz resto de la tarde. Por favor, manténganse atentos a las informaciones a través de sus correos electrónicos. Recuerden la convocatoria para el próximo viernes, donde estarán recibiendo los aportes de la INEP, entrega al CONEP y al Ministerio de Educación y a Salud Pública sobre el borrador al regreso a clases. Recuerden que no es un documento oficial y ese documento fue elaborado por una comisión de miembros INEP que voluntariamente se motivaron a integrarse, a hacer ese borrador, y esa comisión salió de las reuniones de socios que se hicieron, donde se motivó a formar, bueno, a tener un rol activo, y de verdad que estamos muy contentos de que el ministerio nos solicitara esa participación y nos diera seguimiento. Gracias nuevamente a nuestras panelistas, Margarita Heinsen, Maribel Carballo, Sofía Maratos, Sonia Molina, y este webinar ha sido grabado y estará disponible en nuestro canal de YouTube. Tengan, ya yo lo he dicho muchas veces, mi esposo me relaja porque yo digo buenas tardes, pero a mí me gusta decir muy buenas tardes, o sea que bye bye, feliz resto de las tardes. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias.